Buenos días, espero que estén muy bien, que haya conexión. Pablo Ramírez Bellini los saluda, espero que estén muy bien en esta mañana para hablar de un tema que nos toca muy fuerte de pleno a todos, el tema del miedo. El tema del miedo es un tema que es bien amplio y vamos a buscar en menos de una hora compartir algunas cosas que pueden apoyar definitivamente. Quiero agradecer a Liliana Aguilera por la invitación a este emprendimiento de compartir a la mayor cantidad de mujeres que están de alguna manera relacionadas con la Secretaría de Gobernación y de Apoyo para las Mujeres. Y tanto para decir en este rato, pero esencialmente empezaría diciendo que para hablar de algunos tips para poder sobrellevar el miedo en estos tiempos, necesitamos empezar a remontarnos a algunas cosas. ¿Por qué puedo hablarte de esto? Porque somos viejos amigos el miedo y yo. Como entrenador vengo impartiendo entrenamientos hace 20 años. Nací en la Argentina y vivo en México. Sin embargo, en mi historia personal he trascendido muchos espacios que el miedo me ha detenido muchas veces y los he podido trascender. O sea, he aprendido mucho de él, mucho. Entonces, en mis seminarios la gente comparte las razones principales por las cuales está detenida a tomar acción, a que no se atreve a cambiar su realidad, a emprender cosas nuevas, a renunciar a algunas cosas que ya no le sirven. De alguna manera necesitamos como entrar a tomar el toro por los cuernos y replantearnos cómo nos estamos relacionando con el miedo y qué es el miedo. En los tiempos de hoy no es nuevo el miedo. En la historia de la humanidad el miedo ha estado acompañando. El miedo es un mecanismo de supervivencia que garantiza que un ser humano pueda mantenerse vivo, ¿sí? Porque la estrategia de los seres humanos es mantenerse vivos. Buscamos hacer cosas porque nos queremos de alguna manera alejar de lo que nos recuerda al dolor o a la muerte misma, ¿no? Lo curioso es que si bien somos estratégicos los seres humanos y buscamos la mejor manera de sobrevivir, sobrevivir no es vivir. De alguna manera hemos tenido la cultura de miles y miles de años de que la estrategia máxima a la que podemos aspirar es sobrevivir. O sea que perdurar la mayor cantidad de tiempo. El tema es que esa estrategia, si bien funciona para durar más tiempo, trae aparejada una gran complicación que es que sobrevivir implica pagar precios. Cuando hablo de sobrevivir hablo de aguantar, de tolerar, cuando hablo de conformarse. Todas esas cosas que tienen que ver con sobrevivir hacen que la calidad de vida de un ser humano sea pobre, que no tenga brillo, especialmente porque no estamos pudiendo de esa manera entregarnos a lo que es la vida con lo que implica la vida. Entonces, entrar al espacio de primero preguntarnos si estamos viviendo desde el miedo se acerca más a sobrevivir. O viviendo desde el amor o desde la libertad, que es algo bien distinto, aparece la opción de poder sentir la vida con todos sus matices, o los matices que alcancemos a ver. Entonces, de alguna manera, tomé un cafecito de la mañana, de alguna manera quiero distinguir este espacio importante que tiene que ver entre sobrevivir, que es durar más tiempo, que es aguantar, tolerar, conformarse, esperar, postergarse, paralizarse, someterse. Todo eso ocurre en los trabajos, ocurre en las relaciones, ocurre en muchos espacios vitales donde la sensación de alegría se desvanece. Imagínate a alguien que está solo sobreviviendo. Cuando hablo de sobrevivir estoy hablando de esto, que está solamente conformándose, que está solamente aguantando, tolerando, esperando, sintiéndose impotente. La sensación del día a día es muy pesada, es como realmente pesado. Entonces, a partir del momento en que podemos
distinguir la primera pregunta, ¿estoy viviendo o estoy sobreviviendo? Ahí aparece el espacio de poder ver qué tips podemos utilizar o aprender o captar o practicar para empezar a movernos de un espacio al otro, desde la sobrevivencia como esto que te acabo de contar, hacia la trascendencia. O sea, sería el salto desde moverse desde la sobrevivencia hacia la trascendencia, hacia tu máximo potencial, hacia lo que está disponible para ti. Que quizás no sabes que está disponible para ti, pero detrás de una decisión está eso que estás quizás tanto anhelando. Entonces, preguntas importantes que podrías hacerte hoy para poder ver si realmente estás viviendo o sobreviviendo. Una pregunta importante puede llegar a ser, ¿estoy viviendo la vida que quiero o estoy viviendo la vida que puedo? Es una pregunta importante porque nos permite honestamente, y esto es el poder de una pregunta, ¿no? El poder de una pregunta nos confronta. Las respuestas generalmente nos tranquilizan, nos dan una sensación de bueno, ya está. Las respuestas tienen ese poder de tranquilizarnos. Pero una pregunta es confrontativa. Una pregunta honesta nos lleva hacia adentro. Y adentro es donde podemos mirar y revisar qué está pasando realmente con mi vida. Entonces, ¿estoy viviendo la vida que quiero o estoy viviendo la vida que puedo? Como para empezar a mirar qué significa eso realmente en lo que tiene que ver con el espacio vital donde te encuentras en este momento. Por otro lado, mirar si realmente eres feliz, te despiertas a la mañana y te sientes con energía alta, si cuando te miras al espejo lo que ves en tus ojos te inspira, hay luz o no, si sientes miedo a diario porque realmente lo que estás viviendo en tu realidad, dentro del marco de tu realidad, en lugar de sentirte en confianza y con una sensación de seguridad, sientes una sensación de recogimiento, de duda diaria, de sensaciones encontradas, de emociones encontradas. Si tu emoción está más en el miedo, probablemente el filtro del miedo, porque el miedo es un filtro, hace que veamos un mundo más bien gris, no veamos realmente matices, no veamos relaciones con posibilidades, no veamos escenarios con posibilidades, no veamos esperanza después de todo. Y la esperanza es lo que nos mantiene arriba, diría un filósofo, ¿no? La esperanza es esperar algo, y el que espera desespera, ¿no? Pero yo estoy hablando de que quizá dejamos de esperar y empezamos a mirar qué queremos para nuestra vida y luego construir qué tipo de vida queremos vivir realmente. Pero si el filtro es el miedo, si el miedo es el filtro como si fueran lentes, está tan aprendido eso que te lo podría contar con este ejemplo para que veas el tema de los filtros. Si tuvieras un bebé, vieras un bebé que nace y apenas nace le ponen unas gafas amarillas, ¿sí? Imagínate que le ponen unas gafas amarillas y el bebé empieza a tener sus primeros días de vida con sus gafas y va creciendo, primeros pasos, pasa el tiempo, da sus primeros pasos, juega, va al jardín y nunca se quita los lentes. Siempre está acá con los lentes, está todo el tiempo con sus lentes amarillos, gafas amarillas. Y pasan los años, crece, va a la escuela, llega a la adolescencia. Y un día, después más grande, alguien le pregunta, dime, ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves tú el mundo? ¿Qué crees que respondería? Este es el momento para que reflexiones la pregunta. Quizá digas amarillo, pues tenía gafas amarillas. Yo creo que diría normal, porque creció con eso. No sabe que lo tiene. Y como no sabe que lo tiene, para él el mundo es normal. No tiene la distinción de transparente y amarillo. Simplemente ve normal, va a decir normal. Eso es lo que pasa cuando aprendemos a vivir con el miedo. Cuando el miedo nos controla, cuando el miedo nos usa. El miedo es una conversación muy fuerte
que nos está usando todo el tiempo y nos está llevando a sostener situaciones incómodas, a veces delicadas, y poniendo en riesgo no solo nuestra vida, sino nuestro futuro, poniendo en riesgo nuestro poder, nuestro potencial. Entonces, necesitamos descubrir que tenemos unas gafas, un filtro. Ese filtro es el miedo. ¿Cómo estoy mirando el mundo? ¿Desde dónde lo estoy mirando? ¿Desde el miedo o desde la posibilidad? ¿Desde el miedo o desde la libertad? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Cuáles son los mensajes que me doy a diario respecto a mí? ¿Siento amor por mí? ¿Siento que estoy honrando mis decisiones? Porque cuando yo no honro mis decisiones y no estoy siendo fiel a mis decisiones y a mis principios, el mensaje que me estoy dando es que no siento amor por mí. Hay muchas maneras de practicar esto en relación a quién estoy siendo realmente cuando estoy tomando decisiones, cuando me pongo en primer lugar. A veces creerse ponerse en primer lugar parece que nos sugiere la idea del egoísmo, pero en realidad si tú no ganas, no hay juego. Si tú no juegas el juego, no hay juego. Se trata de tu juego, se trata de tu vida. Y después de todo, tú puedes elegir cómo vivir tu vida. El tema es que el tiempo es limitado. Eso es lo que trae aparejado. La vida es maravillosa. Sin embargo, la incierta sensación de que se va a terminar y no sabes cuándo. Entonces, lo que te preguntaría hoy es cómo poder conectar, poder sacarnos estas gafas, que dejar que el miedo nos esté controlando y usando. El miedo está ahí como diciéndonos y susurrándonos al oído. Tomamos muchas decisiones desde ahí. Muchas veces nos paralizamos porque estamos escuchando demasiado en nuestra cabeza lo que el miedo nos dice de lo que puede llegar a pasar y muchas veces tiene que ver con ideas que la mente fabrica de escenarios catastróficos que generalmente no suceden, aunque podrían suceder. No hay ninguna certeza de nada. Sin embargo, lo importante hoy es poder sentir esa sensación de preguntarte a ti misma si estás tomando decisiones, si observas que muchas veces has tomado decisiones acerca de lo que quieres para tu vida y por alguna razón algo pasó. Me recuerda la historia de las tres ranas. Las tres ranas tienen que ver con las decisiones. Te voy a contar una historia muy rápida. Había una vez tres ranas, sí, que estaban sobre una rama. Estaban tres ranitas, una, dos, tres. Estaban paradas sobre una rama. Y un día, después de un tiempo, una de las tres ranas decidió saltar. Pregunta para ti, ¿cuántas ranas crees que quedaron sobre la rama? Te voy a dar un momento para que reflexiones respecto a esto. Bien, respuesta, quedaron tres ranas. Sí, porque decidir no es lo mismo que hacer. Decidir es simplemente un proceso interno, pero si la decisión no tiene acción, no tiene una dirección, es nada. Una decisión sin acción es simplemente un proceso intelectual. La decisión ocurre en la acción. Ahí es donde aparece el miedo, a la hora de tomar acción. Entonces, la primera recomendación que tengo para hacerte es fuertemente que observes y escribas. Si tienes por ahí escribir algo, si tienes un espacio para tomar notas, es sobre las decisiones en tu vida. ¿Cuáles son las decisiones más importantes que estás postergando tomar en este momento de tu vida? Que tiene que ver con planes, proyectos, momentos de incertidumbre. Porque en este momento estamos pasando un momento de parar y de parar cierto automático que hemos tenido, pero también hay decisiones que tomar día a día. Decisiones sobre qué hacer, decisiones de cómo encarar esta situación, decisiones sobre leer un libro, sobre tomarte las cosas con más calma, decisiones sobre inclusive hacer cosas distintas, por ejemplo, meditar, por ejemplo, hacer hábitos distintos en este tiempo, cosas que de pronto hoy podrías estar de alguna manera pudiendo hacer y no haces, o cosas que sigues postergando. Entonces, lo primero que te diría es que te preguntes
cuáles son las decisiones, y las escribas, anímate porque esto es un proceso muy personal tuyo. ¿Cuáles son las decisiones importantes o que tú dices que son importantes donde no has tomado acción todavía? Y date el momento de escribir ahí, en una hojita, esas decisiones que vienes postergando. Cosas que tú dices que son importantes, pero no haces. Tú dices, a diario tienes algo que te da vuelta por la cabeza, sin embargo solamente está dando vueltas por tu cabeza. Y dices, sí, lo voy a hacer, pero no lo haces. Detrás de eso, detrás de esa parálisis, hay miedo. Hay miedo a la consecuencia. Hay miedo a lo que pueda llegar a pasar. Es importante que escribas eso, porque puedes ver debajo de eso qué temes perder. ¿Cuál es el temor que puedes perder? Dicen que la gente que no tiene nada que perder se la juega por todo. Y a veces estamos frenados porque tenemos mucho miedo a perder. Perder una relación, perder cierta seguridad, o la sensación de si pierdo esto que tengo, no voy a tener nunca más algo así. Empezamos a fabricar ideas que nos dejan estancados en el mismo lugar y no podemos lograr trascender lo que realmente queremos. Entonces, date el permiso de escribir, si estás ahí, sobre esto que tiene que ver con decisiones que estás postergando, porque en el fondo lo que aparece es miedo. Yo voy a ir viendo algunas preguntas que aparecen. Buenos días a todos. Estoy empezando a ver algunos mensajes. ¿Cómo podemos controlar nuestro miedo para que no afecte nuestro descanso? Sandy. Gracias por escribir, Sandy. Mira, cuando queremos controlar el miedo nos controla. O sea, todo aquello que queremos controlar nos controla de alguna manera. El miedo tiene mucho que ver cuando estás más en ese espacio del que te refieres con los pensamientos. ¿Sí? Lo que te voy a recomendar para que puedas ver si realmente el origen de ese miedo, qué es lo que está originando ese miedo que te está controlando, es que observes tus pensamientos. Ese es uno de los tips que voy a dar hoy. Y te aprovecho a contestar esa pregunta que me están haciendo, Sandy. Observa tus pensamientos. ¿Sabes que tenemos pensamientos, cantidad y cantidad? Dicen que tenemos entre 100.000 y 150.000 pensamientos diarios de diferentes tipos. Imagínate, muchos de esos pensamientos están basados en el pasado o en el futuro, como que estamos preparándonos para algunas situaciones. Y el miedo hace que las cosas se vean mucho más fuertes y más grandes de lo que son. El primer tip que voy a dar en relación, contestando ya esta pregunta, tiene que ver con tener la habilidad, y eso lo tenemos todos, hay que practicarlo nada más, de escuchar tus conversaciones internas. Mientras estamos en el día a día, tenemos siempre una conversación interna, un diálogo interno que está ahí ocurriendo en cada uno de nosotros. Ese diálogo interno, acrecentado por las cosas que vemos, que leemos, las cosas que dejamos entrar en nuestra mente, noticias, catástrofes, situaciones violentas, de lo que hablamos, de lo que escuchamos de los demás, todo eso nutre a nuestra mente. Si lo que llega es conflicto, peligro, duda, catástrofe, malas noticias, o sea, como todo ese espejismo que llega a la mente, nos vamos a llenar de miedo y el miedo nos va a controlar. Necesitamos primero parar y escuchar nuestros pensamientos. Te voy a recomendar, Sandy, primero que aprendas a escuchar tus pensamientos y te des cuenta de cuántos pensamientos fabrica tu mente y cómo desde ahí empieza tu día, o inclusive no puedes dormir. Primero te voy a recomendar fuertemente que observes muy bien qué dejas entrar en ti. ¿Qué es lo que dejas espacio a que entre en ti? Y esa es una decisión tuya. Lo que lees, lo que miras en televisión, lo que miras en la red, de lo que hablas con los demás, de qué platica la gente que está a tu alrededor. Por ejemplo, imagínate que las 5 personas más allegadas a ti tienen una conversación casi permanente acerca de algo, acostumbran a hablar de algo. ¿De qué hablan?
Todo eso nutre de lo que tu mente se alimenta. Y tu mente se llena de pensamientos que están basados en el miedo o pueden estar basados en el amor y la libertad. Son dos escenarios totalmente distintos, dos realidades totalmente distintas. Entonces a partir de eso aparece la opción de yo poder hacer algo quizá a través de la meditación, una meditación a la mañana corta, unos momentos de 3 minutos para empezar, esta es la recomendación, 3 minutos todas las mañanas y luego a la siguiente semana incrementar 1 minuto más, de a poco, hasta que un día descubres que tienes más tiempo para meditar. Y meditar no es no pensar, meditar es estar presente con tu cuerpo, escucharte, escuchar tus voces, las cosas que están rebotando, la basura a veces que hay en la cabeza, que vamos acumulando durante años. Y lo mismo que cuando alguien se hace una limpieza de colon, ¿sí? O se hace una limpieza así, está eliminando cosas que están hace años ahí y es una sensación renovadora. Necesitamos empezar a limpiar la mente. La meditación es un espacio perfecto para poder empezar a observar y dejar ir cosas. ¿Sí? Es un proceso lento, pero muy efectivo. Esa es la recomendación que te hago. Te aseguro que después de esto vas a empezar no solo a descansar mejor, sino que a vivir mejor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que puedan aparecer? Ok. Sigamos. Ya apareció un tip. Tiene que ver con la meditación, tiene que ver con la conciencia. Ok, entonces seguimos con lo siguiente. El miedo tiene poder. El miedo siempre nos está diciendo que hay algo importante. Necesitamos aprender a escucharlo. Excelente viernes también, Mónica. Gracias. Generalmente no lo escuchamos. Cuando el miedo nos llega, nos quedamos paralizados o atacamos o huimos de la situación. Pero el miedo es un mecanismo de supervivencia, tengamos claro eso. Y nos sirve para determinar, para protegernos de manera física o de manera emocional también, ¿no? Uno de los espacios poderosos para poder intervenir con el miedo y no dejar que el miedo nos controle es aprender a escuchar al cuerpo. Ese es el segundo tip. ¿Cuándo eres consciente de que tienes un cuerpo? Te voy a hacer una pregunta así como general. ¿Cuál es el momento en que te das cuenta de que tienes un cuerpo? Ok, te voy a dar un momento para que reflexiones. Generalmente somos conscientes del cuerpo cuando duele. Cuando aparece una conciencia de dolor, decimos, ahí hay un cuerpo. Mientras tanto, generalmente somos muy de acá para arriba, ¿sí? No hay conciencia del cuerpo como tal. El cuerpo nos está avisando algo todo el tiempo. Todo el tiempo nos está poniendo en alerta sobre algo, nos está diciendo algo. Y el miedo aparece en el cuerpo. Necesitamos aprender a escuchar al miedo. Porque si no lo escuchamos, el miedo nos toma de alguna manera. Es como que ocupa el cuerpo y ni siquiera sabemos que el miedo está ahí. Aprender a escuchar al cuerpo es un segundo tip muy importante y tiene que ver con las emociones. Porque cuando aprendas a escuchar tu cuerpo te vas a dar cuenta en qué emoción estás. Sí, es importantísimo aprender a escuchar el cuerpo, ser consciente del cuerpo. El cuerpo aprende. Y lo que el cuerpo aprende nunca lo olvida. Acá había otra pregunta, voy a parar un momento. Un consejo para ayudar a mis hijos adolescentes a tratar de identificar sus miedos. Mira, es una pregunta muy amplia esa, porque los adolescentes de por sí viven en una gran contradicción entre que un día se sienten capaces de todo y se quieren comer el mundo y el otro día se sienten llenos de dudas de sí mismos. Una de las mejores maneras de apoyarlos desde tu lugar es que los escuches. Que ellos sientan
que pueden hablar contigo sin sentirse juzgados o censurados. Si ellos sienten esa censura, sienten esa barrera que a veces los adultos ponemos con los hijos y se sienten juzgados o no escuchados, el primer espacio y la primera red de contención que eres tú, no la van a ocupar. Primero, escúchalos, que ellos sientan que pueden hablar contigo lo que sea, y que puedan encontrar soluciones juntos. Ellos sientan que en lugar de buscar a sus amigos para pedirles consejo, que a veces los hijos hacen eso, en lugar de buscar a los padres, porque los padres no están escuchando o están ocupados con otras cosas, van a buscar a los amigos y así van los consejos también, así les va también. Recomendación fuerte, abre el espacio de la intimidad para que ellos sientan que pueden hablar contigo y puedas apoyarlos desde ahí a construir acciones que los permita encarar esos miedos y puedan trascenderlos. Pero escúchalos, esa es la recomendación. Pregunta, ¿hasta qué punto es normal tener miedo a pensar sobre nuestro futuro? Bueno, gracias, Cristian. Mira, no sé si es normal o anormal, o está bien o está mal. Sí, no podría pensar en términos de normal. Sí pensaría que hay muchas maneras de mirar el futuro o pensar en el futuro, ¿sí? Hablamos de pensar. Mucha gente piensa, por un lado, como que el futuro es incierto y no sé qué va a pasar y pueden pasar cosas catastróficas y se empieza a futurear, empieza a ser como una futurización de un futuro, valga la redundancia, apocalíptico, por decirlo así, ¿sí? Para exagerarlo un poco. Ahora, esa manera de mirar, de relacionarme con el futuro, me va a llevar probablemente a la ansiedad. Trastornos de ansiedad, conflicto, miedo y parálisis y una sensación de poco brillo en la vida. Esa es una manera de relacionarse con el futuro. Mucha gente en estos tiempos se está relacionando con el futuro de esta manera. Por eso hay tanta ansiedad en estos momentos. Sí, porque hay como una futurización de alguna manera de los peores escenarios. Y la mente empieza a fabricar un montón de ideas en relación a eso y luego la mente traslada al cuerpo la ansiedad. Otra manera de relacionarse con el futuro es empezar a proponerse crear el futuro. Es decir, en lugar de esperar a ver qué me depara la vida, otra manera de mirarlo, y es una manera generativa, es construir el futuro. Construirlo a propósito, no por accidente. Empezar a hacer declaraciones, empezar a hacer promesas. Cuando prometemos algo, estamos alterando el futuro. Estamos construyendo el futuro. Una promesa, algo que vas a hacer y que te comprometes a hacer, empieza a construir un futuro, empieza a dar una dirección a este destino. Entonces, yo digo que la segunda manera es mucho más generativa de poder relacionarse con el futuro, de una manera poderosa, porque empiezo a practicar yo construir mi futuro, yo construirlo con decisiones, pues las decisiones que tomes, si tomas siempre el mismo tipo de decisiones, si repites la manera de decidir una y otra vez, y las decisiones vienen desde el miedo o la duda, o desde el control, probablemente el futuro ya está escrito. Pero cuando empiezas a cambiar tus decisiones, empiezas a tomar decisiones valientes, incluso con el miedo de equivocarse, empezamos a tejer un futuro diferente, empezamos a alterar el futuro. Y esto no es una cuestión de magia, tiene que ver con el poder de una promesa, el poder de una declaración. Ese ejemplo concreto tiene que ver con cuando se hizo la independencia, por ejemplo acá en México, aunque en América hacia los 1810 más o menos empezó a ocurrir el fenómeno casi general de la independencia. Cuando se firmó la independencia, se hizo la declaración de la independencia. Ese día no ocurrió la independencia. Se hizo la declaración, se hizo la promesa que vamos a ser libres, bla, 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 bla. Se declaró, se firmó, pero ocurrió muchos años después. Fue todo un proceso
donde la declaración se puso en movimiento. Y esa declaración cambió el futuro. Pero hubo que trabajar para eso. Un proceso entre el que es la declaración y hasta que ocurrió efectivamente la independencia. Lo mismo pasa con los seres humanos. En el momento en que declaramos algo sobre lo que queremos para nuestra vida, ese momento no ocurrió, pero estamos trayendo el futuro al presente. Estamos empezando a construir el futuro desde acá. Y es una manera muy poderosa que yo acostumbro a trabajar con la gente acerca de construir la vida que quiero y no la que tengo, y me acostumbro. Si yo no estoy feliz con la vida que tengo y no me siento pleno, y esto es algo que está ahí hace tiempo, necesito preguntarme si quiero construir una vida nueva para mí, y si decido que me merezco una vida nueva y la voy a construir. Si es así, la voy a construir. Necesito empezar a darme cuenta de que lo que ya tengo no me es suficiente, no me siento feliz con esto. Y ese momento empiezan a aparecer decisiones valientes. ¿Estoy siguiendo mi pasión? ¿Estoy siguiendo realmente lo que quiero? ¿O simplemente estoy flotando en el éter? Mucha gente está así, no se da cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Ok, por ahora no hay preguntas. Entonces, un tercer tip que te voy a dar fuertemente es el aprender a decir basta. Es decir, necesito identificar cuando escucho mis conversaciones y escucho mi vida y me pregunto, ¿realmente esto es lo que quiero? ¿Esto me está haciendo sufrir o me está haciendo feliz? ¿Esta relación está funcionando para mí? ¿Este proyecto está para mí siendo una carga o lo estoy disfrutando? ¿Me llena el alma o simplemente me pesa? A veces cargamos costales enormes durante años y no nos damos cuenta que los cargamos. Hace tantos años que los cargamos que de pronto ya son parte del paisaje. Un tip fuerte para poder preguntarse si la manera para avanzar hacia lo nuevo, necesito renunciar a lo viejo. Necesito decirle basta a algo, necesito renunciar a algo. Claro que da miedo renunciar a unas cosas. Pero la gente que logra alcanzar como grandes realizaciones personales, en cualquier ámbito, es gente que estuvo dispuesta a renunciar a cosas, estuvo dispuesta a decirle basta a algo, fin, punto, y decirle adiós. ¿Sí? Hay una canción de Gustavo Cerati que se llama Adiós, justamente, que si la escuchas está muy bonita, que al final dice cosas muy lindas, ¿no? Pero especialmente al final dice: decir adiós es crecer. Decir adiós es crecer. A veces no queremos decir adiós, no queremos dejar cosas. A veces no solo lo bueno, sino incluso lo malo. Necesitamos decirle adiós a lo que estamos acostumbrados también. Mucha gente está acostumbrada a ser maltratada y es parte de su realidad. Entonces busca en su vida gente que la maltrate, porque ya está acostumbrada a que llegó a la vida para ser maltratado. Decidió que debe ser maltratado. Entonces recibe maltrato de su entorno, porque si yo soy alguien que decidí que necesito y requiero y merezco ser maltratado, ¿voy a buscar a mi alrededor gente que me trate muy bien? Definitivamente no. Voy a buscar gente que me alinee a eso, me trate mal. Yo construyo mi escenario alrededor. Yo construyo los actores que lleguen a mi obra de teatro. Representamos una obra de teatro. Es como una película, ¿sí? Está fuerte eso, porque no sé si te ha pasado cuando vas al cine. Sabes que vas a ver una película y la estás mirando. Y de pronto, a los 15 minutos o menos, de pronto ya esa película se convierte en tu realidad. Te metes en la película, te pones tenso cuando van a matar a alguien, o cuando va a pasar esto, o cuando van a descubrir algo, o cuando dices, no abras esa puerta, y te cierras los ojos y reaccionas. Porque simplemente ya esa película dejó de ser una película. Para ti ya se hizo parte de tu realidad. ¿Tú crees que hay alguna diferencia con la vida? No. La pantalla está ahí afuera y estamos todo el tiempo viendo una película. Y nos olvidamos que es una película y la convertimos en una realidad.
el drama, el miedo, la duda, lo que hacen los demás, cómo reaccionamos a lo que hacen los demás. Buenos días. A ver, estoy viendo mensajes. Existen tipos de miedo, Gaby. Existen tipos de miedo y cómo identificar si se requiere pedir ayuda. La respuesta a esa pregunta es que aparecen muchos miedos como miedo a la soledad, miedo a la muerte, miedo al ridículo, perdón, miedo al que dirán, miedo a lo que van a pensar los demás. Parecería ser que son diferentes miedos. Hace, como les conté, muchos años de estar trabajando con la gente y conmigo mismo, con mis miedos. Y una de las sensaciones que tengo es que el miedo es uno solo, ¿sí? Y que después ahí se desprenden todos los disfraces del miedo. Pero el miedo es uno solo, ¿sí? Básicamente el miedo más contundente es el miedo a la muerte, el miedo a la vulnerabilidad, el miedo a ser lastimados. Y todo de lo que hablamos muchas veces son como disfraces del miedo, ¿sí? Pero puede aparecer el miedo a la soledad, el miedo al rechazo, pero todos esos miedos apuntan a la máxima vulnerabilidad del ser humano, que es el miedo a la muerte. Había otra pregunta. ¿Cómo enfrentar el miedo, Claudia? ¿Cómo enfrentar el miedo que genera la pérdida de un esposo y un padre? No sé si has perdido a tu padre o a tu esposo o temes perderlos. No alcanzo a captar bien si ya eso ya ocurrió, lo siento, y si no ocurrió, tiene que ver con el miedo de algo que temes que ocurra. ¿Sí? Así que voy a contestar imaginando de alguna manera que temes que ocurra. ¿Sí? Yo digo que estamos distraídos. A ver. Gracias, Claudia. Perdí a tu esposo. Perdiste a tu esposo. Lo siento. Entiendo. Bueno. Si perdiste a tu esposo, ¿el origen del miedo cuál es? ¿Es sobre la pérdida de tu esposo o es sobre el futuro? Porque eso hace la diferencia. Si el miedo viene por haberlo perdido, la pregunta es ¿cómo llegas al miedo sobre alguien que has perdido? Más bien podría ser que sientas tristeza por eso, más que miedo. El miedo, ¿qué es lo que lo origina? ¿La pérdida de tu esposo o el futuro para tus hijas? El futuro, ahí lo veo. Ok. Bueno, si el futuro es el miedo, lo incierto de, por ejemplo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo sigue esto para mí? ¿Y qué viene? ¿Qué es lo próximo? Yo te recomiendo fuertemente que te tomes esto como una enorme oportunidad de crecimiento para ti y que empieces a construir acciones que te saquen de lo conocido, que te lleven a algo nuevo. De pronto cuando alguien se va de nuestra vida y nos vemos obligados a accionar, a hacer cosas distintas, nos sentimos con miedo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Podré? ¿No podré? ¿Lo sacaré adelante? ¿No lo sacaré adelante? Todas esas son dudas y miedos de la mente. Necesitamos salir de ahí y llegar al espacio de, como decía hace un rato Claudia, construir el futuro. Construir el futuro. Es decir, bueno, a ver, tengo cosas importantes, tengo mis hijos, me tengo a mí misma. Ok, ¿qué voy a hacer con esto? A veces la gente, he conocido gente, Claudia, que cuando se quedó sin nada, de pronto sacó su máximo brillo en ese momento, sacó sus máximas luces, el momento en que se vio entre la espada y la pared. Dicen que entre la espada y la pared no hay opciones. ¿Sí? Es como, estoy entre la espada y la pared, no tengo opciones. Yo digo que sí hay una opción. Rompe la pared. O sea, hay salida siempre. Puedes elegir.
Y la vida te pone una situación de posible trascendencia para que puedas preguntarte qué quieres para tu vida y para tus hijas y sacar tus dones y confiar en tus dones, porque la vida te pone la oportunidad de poder entregar todo esto para que puedas construir el futuro con una nueva postura frente a la vida, saliendo de lo conocido y entrando hacia lo nuevo, ¿sí? Esa es la oportunidad enorme que tienes para poder empezar a moverte en una nueva dirección. Y claro que va a venir el miedo en ese momento, pero el miedo que pueda ser un aliado tuyo, que te pueda acompañar pero no frenar. El miedo nos puede paralizar o nos puede impulsar. O podemos también convertirlo en un aliado que nos acompañe. Claro que hay miedo de equivocarse, claro que hay miedo de que las cosas salgan mal, pero los grandes éxitos se han construido sobre grandes fracasos. Equivocarse es parte del juego. No salió, va de nuevo. Ese es otro tip que les voy a dar. Sería como el tercero o el cuarto. Es, date el permiso de equivocarte. Si tomas una acción nueva, aunque tengas miedo de, ¿y va a salir bien, va a salir mal? Imagínate que no estamos educados en un sistema de educación tradicional donde nos premian por las equivocaciones. En la educación tradicional, si te equivocas, lo pagas caro. Así de simple. Si das la respuesta correcta, palomita. Entonces empezamos a configurarnos, a buscar jugar juegos seguros en la vida, donde no nos equivoquemos. Equivocarse es peligroso. Equivocarse es condenatorio, ¿sí? Si no, miren los memes, alguien se equivoca, se lo van a acabar. Ahora, necesitamos una nueva relación con los fallos. Ok, salió mal, estoy queriendo construir mi futuro, un futuro nuevo, tomé una decisión, salió mal. Si la vida me da la oportunidad, y seguramente si estoy vivo me la va a dar, me puedo volver a reinventar, puedo volver a intentarlo. El juego no se terminó. Cuando los niños están jugando un juego, se caen, se raspan la rodilla, se les sale un cardenal, un raspón en la rodilla y sangra. Lloran durante unos momentos, pero en un momento se dejan de llorar y siguen jugando, como si no hubiera pasado nada. Los niños hacen ese tipo de cosas. Juegan el juego, saben que se caen, lloran un momento, se levantan y van de nuevo. A los adultos les cuesta un poco más. Se cayó una vez, se cayó dos veces, ya no se quiere caer más. Deja de jugar. La invitación es a que juegues fuertemente. Bien. Entonces, no sé, contesté tu pregunta, Claudia, me expandí un poco además. Entonces, hay un tema que te voy a recomendar fuertemente para lograr ser un jugador, una jugadora. Un placer, Claudia. Un jugador, una jugadora extraordinaria en la vida. Porque hay jugadores que juegan un juego cómodo y seguro, como buscando encajar y hacer lo que hacen los demás. Y hay gente que de pronto sigue su pasión y no escucha la pregunta. Yo digo que hay una pregunta que es la que más sueños ha matado. Es, ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Esa es la pregunta que más sueños y más realizaciones creo yo que ha matado, la presión social, ¿sí? Hay gente que no es que le vale madres, como dicen acá, o quizás sí, dice, me vale lo que yo quiero, anhelo, mi corazón estalla por pensar en eso, y lo que piensen los demás no me importa. Realmente la gente a veces toma la postura de esto es lo que me importa, este es mi propósito de vida, esto es lo que es importante para mí. Es como que tienen claras sus prioridades. Entonces ahí viene el quinto tip, que es, ¿cómo están tus prioridades en tu vida? ¿Has establecido una relación con tus prioridades? ¿Te has preguntado cuáles son las prioridades que Pablo tiene? ¿Cuáles son las prioridades que Claudia tiene? ¿Cuáles son las prioridades que Liliana tiene? ¿Cuáles son tus prioridades? Si pudieras escribir en este momento o al terminar esto, ¿cuáles son las prioridades que hay en mi vida? Escríbelas y observa.
1, 2, 3, 4. Establece como 5. 5 prioridades que son cosas muy importantes para ti. ¿Sí? Y cuando las mires, pregúntate cuán fiel estás haciendo esas prioridades. ¿Cuánta energía le estás poniendo a esas prioridades? Si son prioridades porque son importantes, pero no se nota en la acción diaria que son importantes, porque quizás no le pones energía. No estás siendo consecuente de alguna manera con esas prioridades. El tema de ordenar prioridades cambia todo. Cuando un ser humano tiene claras sus prioridades, las decisiones que toma en su vida, que son muchas día a día, están basadas en ser fiel a esas prioridades. Súper importante eso. Y es el momento para reflejar. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos hasta acá? Ahora, si juntamos todo esto y le ponemos un marco de reflexionar sobre si estamos más en el pasado y en el futuro. La mente nos lleva al automático de ir mucho hacia el pasado y muchísimo hacia el futuro. Pasado es, no hablo de los momentos bonitos, aunque a veces quedarse en los momentos bonitos también es estancarse. El pasado como que nos frena y el futuro nos genera ansiedad. Estamos como atrapados entre esas dos energías. Lo que nos detiene, el miedo a equivocarse, el miedo al ridículo, el miedo al que dirán, el miedo a que el pasado se repita, y atrapados en la energía del futuro, la ansiedad de lo que puede llegar a pasar, el miedo, la incertidumbre. Estamos atrapados entre esas dos energías. Imagínate que estás ahí en el medio. Son muy fuertes esas energías. Hasta el momento que no podemos soltar a una de esas energías, no podemos centrarnos en el presente a crear lo que llamo el estado de presencia. Voy a leer una pregunta. Buen día. Saludos, Minet, gracias. Buen día. Consejos para ayudar a las personas mayores para superar sus miedos ante este encierro por la pandemia. Mira, tengo a mi madre también acá en México y encerrada por esta situación. Bromeo con ella porque le digo, tú vienes practicando la cuarentena hace un año. Porque hace un año está como más quedándose en casa, ya casi no sale, le gusta estar mucho en la casa. Y de alguna manera para ella fue simple. Mira, creo que los adultos mayores lo que necesitan en este momento es sentirse cuidados, sentirse escuchados. Y si a nosotros, los que todavía estamos un poco más jóvenes, nos pasan cosas con el encierro. Imagínate que con esta la cuarentena la gente está reaccionando, está teniendo comportamientos evasivos, enojos, mucha gente se junta, está obligada a estar conviviendo más tiempo de lo habitual y aparecen reacciones como enojos, peleas, aburrimiento, evasión, aparecen conductas, ¿no? Imagínate un adulto mayor, con muchas costumbres tomadas ya, con muchas costumbres adquiridas, pero hay algo que es súper importante que puede apoyar al adulto mayor, y esto lo he visto cuando hace unos años hacíamos actividades de apoyo a orfanatos y a asilos, a lugares de retiros para mayores. Cuando íbamos a ver a los mayores, a apoyarlos, descubríamos que ellos lo único que querían era no ser olvidados y sentirse útiles y no sentirse una carga, o sea, sentirse apreciados, ¿sí? Entonces, la recomendación fuerte que tengo para hacerte con los adultos mayores, ellos vivieron muchos años con sus propios miedos, ¿no? Pero si ellos se sienten acompañados, escuchados, tenidos en cuenta y apreciados, el amor hace que el miedo disminuya. El miedo apaga la zona de poder. Esto es lo que he visto en estos años. Pero el amor levanta el poder. El amor levanta el sistema inmunológico, el amor levanta todo, el amor es la expansión del universo, el amor está todo basado en el amor. Cuando ellos sientan eso,
que realmente llegue eso a ellos, te puedo asegurar que el miedo va a empezar a decrecer. ¿Sí? El miedo se hace grande cuando realmente el foco está sobre eso, ¿no? La recomendación adicional que puedo hacerte es que les invites a tus adultos mayores a que no estén escuchando noticias, no estén como buscando lupas ahí en el mundo para verlo más grande todavía. Que cuides un poco lo que les llega de información y los mantengas en un espacio a salvo, rodeados de ese aprecio que deben sentir por su gente, por tu familia. ¿Sí? Y las medidas de seguridad necesarias para, ¿sabes?, como el sector más vulnerable quizá, para cuidar eso también. ¿Sí? Bien. Ok. Bien. No tengo mucho más que contarles. Estamos en tiempo casi ya, por lo que veo, son 10:51. Me gustaría cerrar con algunas ideas para seguir practicando. Hablaba hace un rato del estado de presencia. Sabes que practiqué muchos años y practico artes marciales. ¿Sí? Artes marciales que empecé a los 12 años y fue un camino para mí. Luego me hice entrenador, conferencista, facilitador de algunos procesos para empresas y personales. Pero más allá de todo eso, el arte marcial, las artes marciales me ha dado una práctica muy fuerte acerca del estado de presencia. Y esto es algo que llevo practicando hace 40 años. Sí, cumplí 54 años y tengo, de alguna manera, un poco más de 40 años. Sí. El estado de presencia no es ni pasado ni futuro. No está ni mi pensamiento está en lo que fue ni lo que va a ser, sino en el presente. Y el único lugar donde no podemos estar fácilmente es en el presente. Estamos en una sociedad muy acelerada. Imagínate que no es lo mismo nosotros que vivimos en Sudamérica o en América o en Estados Unidos, una sociedad acelerada con ritmos muy acelerados, donde hay toda una sensación de, bueno, vamos a hacer, hay que estar enfocándose hacia el futuro, que alguien que vive en Nepal, ¿sí? Como que hay una velocidad mucho más lenta, hay un ritmo mucho más lento, la vida ocurre más despacio, hay otros ritmos. Entonces en Oriente se practica mucho el estado de presencia, la meditación lleva al estado de presencia. Cuando podemos aprender a estar presentes, podemos mirar nuestras vidas. Uno de los miedos más grandes que he visto en este tiempo con la gente que he hablado que estaba en cuarentena y en todos estos espacios es que la situación lo obligó a estar presente con su vida. Estar presente significa, bueno, voy a estar viendo, estoy obligado a mirar qué está pasando en mi vida. Cuando estoy presente miro, así están mis relaciones, así está mi economía, así está mi casa, así está mi salud, así está todo, porque lo estoy viendo, estoy ahí como en carne viva en ese momento. Cuando estamos ocupados todo el tiempo mirando hacia adelante o haciendo, no lo podemos ver. No hay estado de presencia. La ventaja que tiene es que si yo me atrevo al estado de presencia, no solo miro qué pasa en mi vida, sino que miro qué pasa conmigo. Cómo estoy, cómo me siento. Me empiezo a escuchar. Y es confrontativo para mucha gente, porque hay gente que no se ha escuchado en muchos años. Y cuando aprendo a escucharme, puedo tomar decisiones. Dicen que estamos más programados para mirar hacia afuera y basarnos en lo que vemos para tomar decisiones. A veces escuchamos mucho las opiniones de los demás para tomar decisiones. Es como que el mundo nos condiciona, el entorno nos condiciona. Hasta el momento en que en las artes marciales se aprende durante años a dejar de que lo que pasa afuera me condicione, sino que yo estar en un estado interno
como centrado, que me permita trascender lo que está pasando afuera. Por ejemplo, esta situación actual mundial, yo necesito estar conmigo y trascender lo que pase afuera, sino dejar que eso me subyugue. Pero para eso necesito estar presente conmigo, con mis sentimientos, con mis emociones, con mi cuerpo, y respirar. La respiración está muy subvaluada. Estamos tan aprendidos a respirar que nos hemos olvidado o nunca. Cuando no respiras bien, tu cuerpo pierde poder. Te recomiendo que aprendas a respirar. Respira normalmente y luego haz un cambio de respiración. Cuando estás por enojar, cuando estás ansioso, respira. Respira profundo, exhala, empieza a tomar control de tu cuerpo, de tus emociones de alguna manera. ¿Sí? Entonces, practica presencia, medita, di basta a lo que necesites decir basta, estate dispuesto a renunciar a lo que necesites renunciar. Prepárate a construir el futuro, si eso le quita miedo, estate dispuesto a equivocarte, vuelves a volver a jugar. ¿Sí? Recuerda que los grandes éxitos, las grandes vidas están construidas de algunos fracasos, como le dicen ahí. Yo personalmente no creo en los fracasos. Y agradecerte que hayas estado ahí, agradecerte que hayas escuchado un rato, se va y viene. Y bueno, nos vemos por ahí por el camino, ¿sí? Bendiciones para todos.